breve introducción, los estimadores mínimos cuadráticos, el valor esperado de beta estimada, la varianza del vector beta estimada, la varianza del vector U, el coeficiente de determinación en términos de vectores, la matriz de correlaciones simples, el análisis de la varianza. En realidad son casi todos los elementos que hemos visto en el modelo lineal simple. Bueno, de hecho, el modelo se puede presentar en forma matricial de este modo, ¿no? Y sub i igual en función de x2, x3, x4 hasta xk más u sub i. Para todo i igual de 1 hasta n. Entonces, beta sub 1 es el intercepto o la ordenada al origen. Beta sub 2, beta sub 3, etcétera, beta sub k, todos los betas que están acompañando a las variables x son los coeficientes de regresión parcial, que miden, al igual que hemos visto en el modelo lineal simple, la variación en y cuando x2 varía una unidad, el resto permaneciendo constante. Lo mismo, beta 3 va a ser la variación en y cuando x3 varía en una unidad, permaneciendo el resto en forma constante, ¿no? Y u es el término de perturbación o variable aleatoria o término estocástico. N es el número de observaciones y K es el número de variables en el modelo, donde una de ellas es la variable endógena y K-1 variables explicativas o predeterminadas. Si nosotros tuviésemos en la base de datos distintas series, digamos Y, la serie X2, la serie X3, etcétera, la serie XK, de este modo podemos expresar en términos matriciales. Entonces, en términos matriciales, el modelo se puede escribir. Este mismo modelo que hemos escrito acá arriba puede ser Y igual X beta más U, donde Y es el vector de esta serie, Y es el vector Y. X es el conjunto de los valores de las variables X, pero se va a poner un 1 por este coeficiente beta, ¿no? 1 en la matriz. Y beta va a ser un vector columna, beta 1, beta 2, beta 3. Y U también va a ser un vector columna desde U sub 1 hasta U sub n. Y beta va a ser solo hasta acá. De este modo. Vector columna Y, donde hay n filas y una columna. La matriz X, donde hay n filas y k columnas, donde hay k-1 variables predeterminadas y una columna de unos que va a ser justamente los que acompañan al coeficiente beta 1, que es la ordenada al origen. Y el vector beta son la columna constituida por los coeficientes de regresión parcial, beta 1, beta 2 y beta k. Y U es un vector de columna. Entonces la matriz habíamos escrito como Y igual X por beta más U. Entonces Y, la matriz X por beta más U. Entonces, resolviendo este sistema, estas matrices, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Y sub 1 es igual a beta 1 más beta 2, x sub 2i más beta 3, x3i, x3 1, etcétera, etcétera. Más u sub 1. Y sub 2 es igual a beta sub 1 más beta sub 2, x2, 2, así sucesivamente. Y de ese modo podríamos tener un conjunto de sistemas de ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esto mismo podemos ver en términos matriciales. En términos matriciales sabemos que no hay ordenada al origen porque se toma a partir de los puntos medios y la línea de regresión justamente pasa por la intersección de estos dos nuevos ejes. Y por esa razón aquí, en términos matriciales también va a ser Y con desvíos igual X, que es la matriz X, por beta más U. Entonces, todos estos elementos del vector Y son valores con desviaciones. O sea, Y sub 1 es el valor de Y sub 1 observado menos el promedio de Y. Y sub 2 es el valor de Y sub 2 observado menos el promedio de Y y así sucesivamente. Lo mismo va a ser con X. Todos sus desvíos de cada uno de estos valores. Pero este valor X, que es de la matriz X, no hay la columna
de unos, a diferencia de cuando veíamos los valores observados. Los valores con desvíos, su matriz no tiene ordenada origen. Entonces, la columna beta 2 es directamente, o la columna beta es directamente desde beta 2, beta 3, etcétera, etcétera. Y U sigue siendo el vector también en términos de desviaciones, ¿no? Es decir, el valor U sub I o sub 1 menos el promedio de U es U sub 1 con minúsculas y así sucesivamente. Entonces, recordando, cada desvío es I sub I, por ejemplo, cualquiera de estos valores es el valor Y sub I observado menos su promedio. Cualquier X sub I es del mismo modo. El valor observado menos su promedio. Y U también del mismo modo, ¿no? U minúscula es U sub I menos U promedio. Entonces tenemos el modelo en términos de desvíos y en términos matriciales, pero con valores observados. La diferencia es que en esta matriz X con valores observados son unos y en esta otra matriz son sin unos, porque no hay la ordenada origen. Además, el vector beta con valores observados es desde beta 1 con ordenada al origen. Y aquí es desde beta 2 nomás. Por tanto, el orden de las matrices va a ser distinto. Veamos antes de proceder a ver las hipótesis del modelo lineal. A ver, tengo conocen un ejercicio que hicimos eh, que es la producción Y, que está en función de la mano de obra, que es X sub 2i, y en función de la capital, X sub 3i. Y eso era lo que nosotros conocíamos. A partir de esto podemos formar nosotros las distintas matrices que hemos visto. Por ejemplo, aquí voy a insertar una columna y va a ser y va a identificar como que es la matriz Y. La matriz Y, aquí es igual. O el vector Y. Y es igual, ya no voy a poner aquí Y, directamente lo borro. Este es el vector Y. La matriz X, voy a introducir dos columnas y voy a poner los unos que estaban ahí. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, estos valores 1, vamos a poner sin decimales. Todo esto va a formar la matriz X. X. Tenemos de ese modo la matriz X. Entonces lo borramos esto que es X2 y este X3. Entonces este es Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, etc. Aquí es X sub 2, 1, X sub 2, 2, X sub 2, 3, X sub 2, 4, etcétera, etcétera. Y este es X sub 3, 1, X sub 3, 2 y así sucesivamente. Entonces es importante el orden de estas matrices. Aquí, por ejemplo, es N por 1, es decir, N en este caso son 15 observaciones. N es igual a 15 por 1. Hay 15 filas y una sola columna. En este caso es N por 3, es decir, hay 15 filas y 3 columnas, ¿no? De ese modo tendríamos que resolver ahora este modelo matricialmente. Y resolver implica que tenemos que resolver este modelo. Y igual X por beta, aquí voy a insertar beta, un símbolo beta, X beta más U. Y ese es el modelo. ¿Cómo estimamos esto? Pues aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, tendríamos que hallar el vector beta. ¿Cuánto es beta 1, beta 2, beta 3? Todas estimadas, ¿verdad? Pero para eso veremos ahora qué consisten estos supuestos, ¿no? Antes de aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, en el modelo lineal general, al igual que en el modelo lineal simple y el modelo lineal de tres variables, tenemos que hacer que se cumplan ciertas hipótesis del modelo.
o ciertos supuestos o ciertos postulados. El primer supuesto era linealidad. Sigue siendo el primer supuesto de linealidad, aunque en algún caso habíamos puesto que el modelo está bien especificado, ¿no? Como indicando de su forma funcional que no falten variables importantes en el modelo o de que no estén incluidas variables irrelevantes en el modelo. Pero básicamente aquí nos interesa que la matriz X, como contiene a todas las variables x2, x3, x4, x5, etcétera, hasta x sub k, entonces x2 debe explicar linealmente a y, esta columna x3 también debe explicar linealmente a y, x4, así todas conjuntamente. Todas las x, todas las variables que están acá deben explicar linealmente a la variable endógena. El segundo supuesto se refiere al valor esperado de u, pero en este caso u es una matriz, o mejor, un vector columna. Entonces el valor esperado del vector columna u debe ser igual a 0. Y nosotros dijimos que es de n filas por una columna. Si rescatamos este contenido de u, de este vector, aplicamos la esperanza matemática en ambos miembros, la esperanza de u igual a la esperanza de este vector. Y ahora la esperanza matemática aplicamos a cada uno de los valores de u, la esperanza de u sub 1, la esperanza de u sub 2, la esperanza de u sub n. Por hipótesis del modelo lineal simple, sabemos que cualquier valor esperado de u sub i en general es igual a 0. Entonces la esperanza matemática de u sub 1 es 0, la esperanza matemática de u sub 2 es 0 y así sucesivamente. Y de ese modo tenemos que la esperanza matemática de u es 0. Entonces este es un vector nulo. Entonces de ese modo habríamos demostrado que el valor esperado de u o el valor esperado del término estocástico es 0. Aquí hay un supuesto, el supuesto 3, que en términos matriciales está incorporado un doble supuesto. Entonces, la esperanza matemática de U por U transpuesta es igual a sigma cuadrado por IN, donde sigma cuadrado va a representar a la homoscedasticidad o la varianza constante. Y luego IN ha de representar a la no autocorrelación. Por eso se dice que es una doble hipótesis. Siendo IN una matriz cuadrada de orden n, una matriz identidad, donde en la diagonal principal son unos y en el resto de las diagonales superior e inferior, en las diagonales van a ser ceros. Entonces veamos. Entonces este representa la no autocorrelación. La esperanza de u sub i u sub j es igual a 0 para todo i distinto de j. Y luego esta sigma de cuadrado de u es la homoscedasticidad, es decir, la esperanza matemática de u sub i u sub j es igual a la esperanza de u cuadrado, ¿no? Cuando i es igual a j, o es igual a sigma cuadrado solamente. Entonces, por esa razón, aquí está incorporada dos supuestos, el supuesto de homoscedasticidad y el supuesto de no autocorrelación. Veamos en su desarrollo. Acabamos de ver que u es un vector columna. Y su transpuesta, u transpuesta, va a ser un vector fila. Y luego hacemos operaciones de matrices. Entonces, si sabemos que es n por 1 y 1 por n, la primera matriz, y por la segunda matriz nos va a dar resultante n por n. Entonces, primera fila por primera columna, o mejor dicho, única fila por única columna. U sub 1 por U sub 1, un elemento. Luego U sub 1 por U sub 2, segundo elemento, y así sucesivamente hasta U sub 1 por U sub n. Luego va a ser U sub 2 por U sub 1, segunda fila por cada una de las columnas. U sub 2 por U sub 2, U sub 3 por U sub 3, U sub 2 por U sub n, perdón. Y así hasta la última fila por cada una de las columnas. U sub n por U sub 1, U sub n por U sub 2 y U sub n por U sub n. Entonces aquí podemos aplicar la esperanza matemática en ambos miembros. A U transpuesta, esperanza matemática, y la esperanza matemática a todo este resultado. Y en ese sentido hemos de tener el siguiente resultado. Directamente aplicando a cada uno de los elementos la esperanza matemática de U sub 1, U sub 1, la esperanza matemática de U sub 1, U sub 2 y así sucesivamente.
Luego la esperanza matemática de U sub 2, a cada uno de los elementos U. La esperanza matemática de U sub 1, U sub 1 y así sucesivamente. Entonces, lo que hemos de ver aquí es lo siguiente. Que por hipótesis, la esperanza matemática de U sub I, U sub J, cuando I es igual a J, es sigma cuadrado. Igual, en la diagonal principal entonces hemos de ver que la esperanza matemática de U sub I, U sub J cuando I es igual a J, es por ejemplo U sub 2, U sub 2 es sigma cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en la diagonal principal está representado por la homocedasticidad. Vemos que la varianza de U es constante a lo largo de esta distribución. Entonces, hay homocedasticidad. En el resto de los elementos de la diagonal superior y de la diagonal inferior, hemos de ver que la esperanza matemática de U sub I, U sub J, cuando I es distinto de J es igual a 0, ¿no? El supuesto de no autocorrelación. Entonces, por esa razón, la esperanza de U sub 1, U sub 2, cuando 1 es distinto de 2, es 0. Y todos los elementos de la diagonal superior son 0, porque no son coincidentes estos subíndices. Lo mismo en la diagonal inferior. Todos estos elementos son 0. Entonces, de este modo tenemos una resultante, una matriz resultante que es una matriz escalar, pero es constante, es escalar. Por lo tanto, siendo constante, podríamos sacar de esta matriz S escalar y nos va a quedar una matriz identidad que multiplica a S escalar, que es sigma cuadrado. Y esta matriz simplemente se puede simbolizar por IN, ¿no? Que es una matriz de identidad de orden n por n. No se olviden, era n por n. Y entonces, finalmente, habríamos demostrado que la esperanza matemática de U transpuesta es igual a sigma cuadrado por IN. Es decir, que aquí hay la doble hipótesis donde vemos que la varianza de U es constante y no está autocorrelacionada. ¿Alguna pregunta? Bien, el supuesto 4 se refiere a la matriz X. A ver, podemos ver la matriz X, recordar cómo es la matriz X. Esta es la matriz X. Ocurre de que en esta matriz X, todos estos valores de las distintas variables x2, x3, x4, etc., son un conjunto de números fijos. Digamos que sea la demanda de un bien en función del precio del bien. El precio de ese bien es un conjunto de números fijos. Luego sea el precio del bien complementario. El precio del bien complementario también es un conjunto de números fijos. Luego que sea la renta del consumidor, también la renta del consumidor es un conjunto de números fijos. Entonces se dice que la matriz X es un conjunto de números fijos. Pero además, el número de filas siempre debe ser mayor al número de columnas. Es decir, como hay n filas y k columnas, n siempre debe ser mayor que k. O de otra manera, el rango de la matriz X debe ser n mayor que k. Por otra parte, nos interesa que cada variable, o en este caso, cada columna de la matriz X debe ser independiente entre sí, es decir, la variable x2 debe ser independiente de la variable x3, esta independiente de x4, la x2 también independiente de cada una de ellas y así sucesivamente. Es decir, si hemos dicho que aquí la demanda de un bien es Y, el precio del bien debe ser independiente del precio del bien complementario, además independiente de la renta del consumidor. Lo mismo, la renta del consumidor debe ser independiente del precio del bien complementario y así sucesivamente. Y eso es lo que expresa en estos supuestos, ¿no? En estos supuestos estábamos hablando acerca de la hipótesis número 4 o el supuesto número 4. Y el supuesto número 4 dice que la matriz X es n por k, es no estocástica, es decir, consta de números fijos. Además, debe haber independencia entre sí. La esperanza matemática de x y xj debe ser 0. Es decir, no estén colineados o no multicolinealidad. Debe haber independencia de cada variable respecto a otra variable o de una columna respecto a otra en esa matriz X.
el rango de la matriz X debe ser siempre n mayor que k o k menor que n, o sea, el número de columnas menor al número de filas. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, para el supuesto 5 es el supuesto de exogeneidad. El supuesto de exogeneidad también recordemos, de acuerdo a esta matriz, el supuesto de exogeneidad consiste en que cada columna o cada variable de la matriz X debe ser independiente del vector U. X2 debe ser independiente de este U, X3 debe ser independiente de U y así sucesivamente. Y de ese modo declaramos como variable exógena a cada una de estas variables. Y así no va a depender de la variable aleatoria ni de ninguna de estas otras variables. Entonces eso lo está expresando el supuesto de exogeneidad, de que cada uno de los, a ver, aquí está, sí, cada una de las columnas, o mejor, la matriz X debe ser independiente del vector U en términos generales. Y esto es igual a 0, entonces se tendría que cumplir el supuesto de exogeneidad. El supuesto 6 se refiere a la normalidad de U. O sea, el vector U debe ser normal o debe tener aproximadamente una distribución normal. Como U se puede representar en la práctica a través de los residuos, entonces vemos esto que si puede cumplirse o no. Entonces, volviendo a estos supuestos, que son casi los mismos que hemos visto en el modelo lineal simple, solo que están expresados en términos matriciales, si se cumplen todas estas hipótesis o todas estas hipótesis del modelo lineal o estos postulados del modelo lineal aplicando el método de mínimos cuadrados, entonces el modelo estimado es buen modelo. Pero si no se cumple uno o más de estos supuestos, entonces hay problemas econométricos. Por ejemplo, aquí si una de estas variables que están en la matriz X fuera no lineal respecto a Y, ya estamos en un problema econométrico. Entonces había que resolver ese problema econométrico de falta de relación funcional de una de las variables del modelo explicativas sobre la variable Y. O que en el modelo hayamos incluido una variable irrelevante, o sea que no es estadísticamente significativa una de esas variables. Entonces es una variable que, bueno, no explica bien a Y. Nosotros queremos variables que expliquen bien a Y. Entonces tendríamos que sacarla esa variable o reconsiderar la teoría económica. De otra manera, si bien pueden haber aquí muchas variables en la matriz X, pero puede haber otra variable que puede explicar de igual o mejor manera que estas otras que están acá. Entonces estaríamos obviando a una variable importante que puede explicar de igual manera que cualquier X acá a la variable Y, ¿no? Entonces eso se denomina sesgo de especificación del modelo, ya sea por su forma funcional, por haber incluido variables irrelevantes en el modelo o por no haber incluido variables importantes en el modelo. Y esos son los problemas econométricos. Otro problema econométrico es justamente qué pasa si la esperanza de U no es 0. Entonces, esto se da generalmente con el ejemplo que pusimos cuando la variable endógena, la variable Y, tiene valores de 1 y 0. Entonces, dentro de lo que es la microeconometría, pues ocurre que hay temas de decisión y lo que pasa es que no vamos a poder aplicar mínimos cuadrados ordinarios por distintas razones. Primero que la variable Y, si tiene valor solo de 1 y 0, 0, 1, 1, 0, entonces deja de que su esperanza matemática de U sea 0. Entonces esta esperanza es distinto de 0. Entonces hay otros problemas más, pero el mayor problema es de que como la variable principal tiene valores de 1 y 0, hace que este valor de U tenga una distribución aproximadamente binomial. Y eso va a hacer que le falta normalidad, también ya estaríamos hablando del último supuesto, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es con modelos con variables discretas, pero puede darse que esta esperanza de U puede ser distinto de cero en esas condiciones y por lo tanto no se cumple este supuesto, ¿verdad? Bueno, en este caso, que es la doble hipótesis, ya sabemos qué es lo que podría pasar. Podríamos concentrarnos en esta matriz, ¿no? Así tal cual está, para poder analizar si no cumple o cumple este supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que la varianza de U no fuera constante? Es decir, la esperanza matemática de U sub 1 fuera sigma cuadrado de 1. La esperanza matemática de U sub 2 fuera sigma cuadrado de 2. Y sigma cuadrado de 1 sería distinto de sigma cuadrado de 2. Y así sucesivamente. O sea, estas varianzas fueran distintas. En ese caso ya no sería constante, ¿verdad? Ya no habría homoselasticidad, y no habría el problema de heteroselasticidad. Y por tanto, ese es un problema econométrico que va a repercutir directamente en las propiedades de los estimadores. Entonces, esta matriz tendría que ser sigma cuadrado sub 1, sigma cuadrado sub 2 e indicar que estos valores son distintos. Entonces, hay el problema de heteroselasticidad. Del mismo modo, ¿qué pasa si la esperanza matemática de U sub 1 U sub 2 no es cero? Entonces quiere decir que U sub 1 y U sub 2 están correlacionados, ¿no? O U sub 1 y U sub 3 están correlacionados. No van a ser cero, van a ser otro valor distinto de cero. Cuando hablamos de correlación estamos hablando de términos de -1 hasta 1, porque la correlación simple mide el grado de asociación entre dos variables. En este caso se llama autocorrelación porque se refiere a la misma variable U. Lo mismo es la autocorrelación, ¿no? Que la correlación, pero en este caso estamos diciendo autocorrelación porque se refiere a la misma variable. Y en este caso tendría que ser no cero, sería 0,5, digamos, o 0,9, o negativo 0,8, y así sucesivamente. Ya no serían ceros, porque este valor de autocorrelación entre U sub 1 y U sub 2, 0,8, va a ser lo mismo que la correlación entre U sub 2 y U sub 1, 0,8 también, ¿verdad? Entonces va a ser una matriz probablemente donde sea simétrica, donde los elementos de la diagonal superior van a ser iguales a los elementos de la diagonal inferior. Pero independientemente de eso, es distinto de cero. Eso quiere decir que no van a ser ceros en esta matriz, en la diagonal superior y en la diagonal inferior, y por tanto hubiera el problema de autocorrelación. Los residuos están autocorrelacionados. El modelo tiene el problema de autocorrelación, ¿verdad? Entonces ya no sería esta forma de matriz. Si hubiera los dos problemas de autocorrelación y heteroscedacidad, entonces aquí sería sigma cuadrado sub 1, sigma cuadrado sub 2 y así sucesivamente. Y por otro lado aquí tendrían valores de rho sub 1, rho sub 2, o 0,3, o 0,8, o 0,5 y así sucesivamente, o negativos también. Y de ese modo hubiéramos dicho que hay los dos problemas, el problema de heteroscedacidad y el problema de autocorrelación, que había que resolverlos para que tengamos buenos estimadores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo mismo acá en el supuesto 4, ¿no? Pero este supuesto, voy a regresar a esta matriz. En la matriz X dijimos que era un conjunto de números fijos. Esta es la demanda del bien, este es el precio del bien complementario, la renta del consumidor. Y hemos definido como que son un conjunto de números fijos. Además hemos dicho de que son independientes estas columnas o estas variables. La variable el precio del bien y el precio del bien complementario deben ser independientes, dijimos. Pero ¿qué pasa si hay dependencia lineal? Que el precio del bien complementario dependa del precio del bien, ¿no? O la renta del consumidor dependa del precio del bien. Entonces, en ese caso, pues dejan de ser independientes. Por lo tanto, esa dependencia hace que haya problemas económicos. Y el problema se denomina el problema de multicolinealidad. Quiere decir que las variables predeterminadas están colineadas entre sí. Y hay distintos grados de colinealidad. Entonces, estamos hablando de otro problema económico. Que algo dijimos en el modelo lineal de tres variables.
Entonces aquí lo que estamos pensando básicamente es que dejan de ser independientes. Por lo tanto, ya no hay no multicolinialidad, es decir, los intereses que sean independientes y hay dependencia entre algunas de las variables. Puede ser dependencia, puede ser muy alta y bueno, trae problemas en la estimación. Después el supuesto de exogeneidad. A ver, voy a volver también al ejemplo del modelo en términos matriciales. Cuando habíamos hablado de exogeneidad, dijimos que cada una de estas columnas, digamos X2 es independiente de U, X3 es independiente de U y así sucesivamente. Todas y cada una de estas variables o estas columnas deben ser independientes de la variable aleatoria. A ver, en términos prácticos, ¿qué pasa si la renta del consumidor tiene mucho que ver con otras variables? Es decir, las otras variables están en U. Es decir, que hay relación lineal entre la renta del consumidor y la variable aleatoria o con los residuos. Entonces, en ese caso, esta variable que era independiente se vuelve dependiente, ¿no es cierto?, de otra variable que no está acá en esta matriz, sino que es otra variable acá. Y por tanto, X sub K tiene relación funcional de U. En términos simbólicos, habíamos puesto que la esperanza matemática de X y U es igual a 0. Para este caso, la esperanza matemática de X sub K y U es distinto de 0. ¿Eso qué significa? Al tener una dependencia lineal de esta variable X o X sub K o la renta del consumidor de U, ocurre de que esta variable deja de ser una variable independiente, sino se convierte en una variable aleatoria porque depende de esta variable aleatoria. Entonces, la variable dependiente, la variable endógena, ya no depende de las variables independientes, sino de la variable aleatoria y además de otra variable aleatoria porque depende de esta variable, ¿no es cierto? Entonces aquí existe el problema también denominado de exogeneidad. Entonces había que resolver el problema de exogeneidad. Es decir, que esta variable X ya no dependa de U. Entonces hay métodos y técnicas econométricas que nos permiten hacer esto. A ver, no hemos hablado nosotros del tema de endogeneidad, pero ustedes pueden indagar acerca de la endogeneidad. A ver, endogeneidad. Es otro problema econométrico. A ver, ¿cómo aparece esto? Digamos, el consumo es esta variable Y, que está en función del ingreso. Además, si fueran variables de series de tiempo, el consumo en función del ingreso, ¿de qué más es? De las exportaciones, de las importaciones, ¿qué más? En macroeconomía. Entonces, ocurre de que en números hablando, desde el punto de vista de definición del PIB, que es igual al ingreso nacional, el ingreso nacional es igual al consumo, más la inversión, o si quieren, más el ahorro, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿no? A ver, si el ingreso nacional fuera de 1.000 y este fuera el consumo nacional, se supone que el consumo es parte del ingreso, ¿verdad? Porque de este ingreso que tiene el país, que es 1.000, vamos a consumir 800, por decir. 800 incorpora o está incorporado en este 1.000. Entonces aquí hay el problema de endogeneidad, estrictamente hablando, porque esta variable X2 debía ser independiente totalmente, como dijimos antes, ¿verdad? Y como no es independiente, hay cierta relación de dependencia porque este Y es parte de este X21. Y así podríamos ver de cada año, ¿no? Entonces hay el problema de endogeneidad, que no es tan sencillo, pero tiene mucho que ver la teoría económica en estos casos. Pero les dejo a ustedes que puedan indagar acerca del problema de endogeneidad.
Nosotros estamos viendo el tema de exogeneidad. Después puede haber una falta de normalidad en la variable U, aunque ya habíamos expuesto un poco cuando habíamos mencionado eh, que la esperanza de U puede ser distinto de cero. Pero no solo son en esos casos, a ver, sino también hay otros casos interesantes. Por ejemplo, pueden ser los salarios. Si los salarios es la variable principal o la variable principal son los ingresos de las personas, podrían ser mayores de edad, por supuesto, si son 18 años de edad o más, sus ingresos pueden ser cero, o de algunos sus ingresos pueden ser 1 millón, si ha heredado algo, ¿no es cierto? Puede tener sus ingresos y así. O sea, cuando nosotros graficamos la distribución de ingresos de todas estas familias, vamos a ver que en esa distribución va a haber mayor frecuencia